Hola, buenas, soy yo, el Amo Ario, el Ario de las Américas, también conocido como Tumentio. Haremos una presentación el día de hoy sobre el antisemitismo y sus orígenes. Me voy a pegar una limpieza de imagen. Nada, lo iba a hacer con voz de IA, pero honestamente me da flojera. Así que hagámoslo así nomás. Una un lavado de cara para el amo Ario, para, para redimirse de nuestros pecados en Semana Santa. Muy bien. Eh, para hablar del antisemitismo, muchos autores lo considerarán al Nuevo Testamento como el origen del antisemitismo. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con ello, con esa interpretación, y es algo que explicaré por temas de tiempo en la caja de comentarios. Pero analicemos digamos, los versículos que generalmente se utilizan para esta narrativa de antisemitismo. Dice así: claro, tendré en cuenta el libro de Nuestras manos están manchadas de sangre, de Michael L. Round, y Antisemitismo, el mito desde la antigüedad hasta el presente. En la versión de los evangelios y según la interpretación de siglos, los judíos son percibidos como los asesinos de Cristo, un pueblo condenado para siempre a sufrir el exilio y la degradación. Por deicidio, de asesinar a Dios, convirtió a los judíos en la personificación del mal, un pueblo criminal, maldito por Dios y condenado a vagar y sufrir tribulaciones hasta el fin de los tiempos. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconoceré que yo te he amado. Aquí la interpretación es que los judíos son la sinagoga de Satanás. Ese es una declaración bastante grande de que estarían adorando a Satanás, básicamente. En Juan 8:4 también: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También ha habido esta interpretación histórica de que los judíos son hijos del diablo, adorando la mentira sobre la verdad. O Mateo 27: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí se saca la idea de que es una condena eterna al pueblo judío. Libelo de sangre. Este es un mito bastante común y bastante ridículo, como vamos a ver, pero sin embargo es uno que se ha expandido hasta el día de hoy. La fábula del canibalismo ritual judío se originó durante el reinado del rey helenístico Antíoco IV Epifanes, quien gobernó Siria desde el 175 hasta el 169 a.C., buscando justificar su profanación del templo de Jerusalén el 178 a.C. Los partidarios griegos de Antíoco difamaron a los judíos, fabricando un relato en el que los judíos engordaban a cautivos griegos para luego matarlos y comerlos, mientras juraban enemistad hacia todos los griegos. Aunque la acusación ahora se considera evidentemente absurda, fue fácilmente creída debido a que la percepción de los judíos como deicidas malvados y magos negros que acechaban a inocentes cristianos se había vuelto crucial en la mentalidad de los cristianos medievales. Por lo tanto, parecía totalmente coherente con el comportamiento judío que las personas que habrían derramado la sangre de Cristo buscaran reenactar la crucifixión torturando y drenando la sangre de un niño inocente. En Fulda, Alemania, en la Navidad de 1235, los 5 hijos de un molinero murieron en un incendio en casa mientras el molinero y su esposa estaban en misa. Los judíos de Fulda fueron acusados de asesinar a los niños y drenar su sangre en bolsas enceradas para fines religiosos, mágicos y medicinales. Una multitud enfurecida asesinó a 34 judíos del pueblo. En 1272, el Papa Gregorio X elaboró el pronunciamiento de Inocencio IV. Y de manera más falsa aún, estos cristianos afirman que los judíos han llevado secretamente y furtivamente a sus hijos y los han matado, y que los judíos ofrecen sacrificios con el corazón y la sangre de estos niños, ya que su ley en este asunto prohíbe precisamente y expresamente a los judíos sacrificar, comer o beber la sangre o comer la carne de animales con garras. En 1285, una multitud incendió la sinagoga junto con 180 judíos que habían buscado refugio en ella.
En 1303 los judíos fueron masacrados en montones en partes de Turingia y en 1305 fueron ejecutados de manera horrible en Praga. En 1332 una casa en Baden con alrededor de 300 judíos hacinados en ella fue incendiada. Estrechamente relacionada con la difamación del asesinato ritual estaba la acusación de los judíos que robaban la hostia consagrada al sacramento de la Eucaristía y golpeaban, apuñalaban, crucificaban, pisoteaban y la arrojaban al fuego este cuerpo de Cristo, originada en la década de 1290. Esta calumnia surgió de una larga tradición que implicaba que los judíos junto con el diablo profanaban todos los sacramentos, el agua bendita, los óleos sagrados, los crucifijos y los textos bíblicos. Durante un periodo de 6 meses, en 1298, los cristianos enfurecidos masacraron entre 20.000 y 100.000 judíos. Desde 1336 hasta 1338, los hermanos Amleder lideraron la feroz banda de pogromistas conocida como los Judenfleischler, o asesinos de judíos, a través del sur de Alemania en una ola de asesinatos y saqueos. Los estados árabes han empleado la calumnia como una propaganda aparentemente efectiva contra la lucha contra Israel. En 1972, el rey Faisal de Arabia Saudita afirmó que, mientras estaban en París de visita, la policía descubrió 5 niños asesinados y su sangre había sido drenada, y resultó que algunos judíos los habían asesinado para tomar su sangre. Dado que Jesús es traído a la vida a través de la oblea, ¿no desearían los judíos que alguna vez lo crucificaron, lo torturaron y matarlo de nuevo? En 1243, toda la comunidad judía de Berlín fue quemada viva por supuestamente torturar una oblea. En Praga, en 1389, la comunidad judía fue acusada colectivamente de atacar a un monje que llevaba una oblea. Multitudes grandes de cristianos rodearon el barrio judío y ofrecieron a los judíos la opción de bautizarse o morir. Y al negarse a ser bautizados, 3.000 judíos fueron asesinados. En Berlín, en 1510, 26 judíos fueron quemados y 2 decapitados por supuestamente profanar la hostia. Un cargo de profanación de la hostia fue reportado incluso hasta 1836 en Rumania. El judío errante, otro mito más. Se han contado muchas historias extrañas sobre el pueblo judío, pero ninguna más extraña que la historia del judío errante. Según la leyenda, mientras Jesús iba camino a ser crucificado, un hombre judío golpeó o rechazó al Hijo de Dios. Como resultado de su irreverencia, el Señor lo condenó a vagar por la tierra hasta la segunda venida. ¿Por qué tanto interés en una historia tan absurda? Bueno, es bastante simple. Personificaba el punto de vista de la Iglesia sobre el pueblo judío en su conjunto. Eran culpables como nación de la crucifixión de Cristo, por lo tanto deberían vagar continuamente por el mundo, desposeídos, sin hogar, perseguidos y siempre sufriendo, como un testimonio constante de la verdad del mensaje del Evangelio. Los judíos están malditos, los cristianos están bendecidos. Eso era una prueba de que el cristianismo era correcto. Durante la Edad Media, el mito del judío como la semilla de Satanás se convirtió en una ideología completamente desarrollada que incitaba al odio y a la violencia. El arte medieval, la poesía, el teatro, los tratados teológicos, los sermones y la instrucción religiosa identificaban a los judíos con el diablo. A los judíos se les atribuían cuernos, colas, barbas de cabra, ya que se creía que la cabra era el disfraz de Satanás, y un olor nocivo revelando su descendencia del diablo. Satanás era representado con la apariencia de un judío y en compañía de judíos, a veces montado en la espalda de un judío en una escena particularmente degradante. Satanás supervisa un cerdo amamantando bebés judíos. En las obras de la Pasión, los judíos eran retratados como demonios malignos con cuernos y colas que torturaban a Jesús con alegría y sadismo mientras cargaba la cruz, y luego mutilaban su cuerpo crucificado. Tan diabólicos eran los judíos que lo hacían incluso sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios. En otras palabras, los judíos eran monstruos, usando disfraces grotescos, apuñalando la Santa Comunión y profanando imágenes sagradas, conspirando con el diablo y deliberando como perros rabiosos. Para la mente medieval, los judíos no solo eran seres malvados, sino también peligrosos y temibles, asesinos y demonios. Mataban a niños cristianos para obtener su sangre, para antiguo-rituales. Armados por Satanás con poderes ocultos, tramaban destruir la cristiandad y el plan divino. Y el anticristo era equiparado con el Mesías esperado por los judíos. Era una idea común entre los cristianos que el anticristo tendría un poderoso ejército de soldados judíos que también eran caníbales.
Se forjaba frecuentemente un vínculo entre el mito del anticristo y la difamación del asesinato ritual. Se creía que el anticristo haría a los judíos lo suficientemente poderosos como para destruir a la cristiandad y restaurar el judaísmo, como lo repetía el estribillo en una de las numerosas obras medievales sobre el anticristo. Un profesor vienés del siglo XIV declaró que el anticristo, con la ayuda del dinero judío, conquistaría el mundo en 2 años y medio, en un reinado de maldad y tribulación. Fortalecería el judaísmo y aplastaría el cristianismo, pero el anticristo también traería el fin de los días, porque Cristo descenderá aniquilando a los impíos. También es importante recordar a las cruzadas, que si bien fueron un proyecto de defensa internacional contra el avance islámico, también hubo un evento que fue la masacre de Jerusalén en la primera cruzada, donde, bueno, fue bastante brutal y se mataron a muchos judíos, como vamos a ver. Los historiadores consideran la primera cruzada como un punto de inflexión para la judería medieval. Hasta entonces había poca instancia de violencia organizada contra las comunidades judías. En 1096, bandas de cruzados compuestas principalmente por plebeyos marcharon por el Rin masacrando judíos. Para estos cristianos, los judíos eran los enemigos históricos e inexorables del cristianismo, incluso peores que los islamistas. Una visión que se volvió cada vez más común. Así, Pedro Venerable, un destacado teológico del siglo XII, se refirió a los judíos como miserables blasfemos, muchos peores que los sarracenos. A diferencia de los cruzados que saqueaban, Pedro no incitaba a matar judíos. Dios no desea que sean destruidos, dijo, pero con el propósito de un mayor tormento e ignominia deben ser preservados para una vida peor que la muerte. Dado que derramaron la sangre de Cristo, su hermano en la carne, están esclavizados, afligidos, ansiosos, sufrientes y errantes en la tierra hasta que los miserables restos de este pueblo se convierta a Dios. Otra figura histórica muy importante en el antisemitismo es Martín Lutero. En un tratado titulado Sobre los judíos y sus mentiras, escribió lo siguiente: primero, incendiar sus sinagogas o escuelas y enterrar y cubrir con tierra todo lo que no arda para que nadie vuelva a ver una piedra o ceniza de ellas. Esto se debe hacer en honor a nuestro Señor. Segundo, aconsejo que también se derriben y destruyan las casas, porque en ellas persiguen a los mismos objetivos que en sus sinagogas. En cambio, podrían ser alojados bajo un techo o en un granero, como los gitanos. Esto les hará comprender que no son dueños de nuestro país, como presumen. Tercero, aconsejo que todos sus libros de oración y escritos talmúdicos sean quitados. Cuarto, aconsejo que a sus rabinos se les prohíba enseñar de ahora en adelante bajo pena de perder la vida y los miembros, porque han perdido justamente el derecho a tal cargo. Quinto, aconsejo que se elimine por completo el salvoconducto en las carreteras para los judíos, porque no tienen negocios en el campo, ya que no son señores funcionarios comerciantes o similares que se tienen en sus casas. Si ustedes, grandes señores y príncipes, no prohíben legalmente a estos usureros el uso de las carreteras, algún día una multitud puede reunirse para lincharlos. Los nazis, ahí están los nazis, los que me gustan a mí, a Dumentio. Los nazis circularon con alegría sus palabras como un respaldo autoritario a su ideología antisemita. En 1938, el obispo luterano de Turingia, Martin Sasse, celebró el infame pogromo de la Noche de los Cristales Rotos, emitiendo extractos de la diatriba de Lutero y regocijándose en los dos mayores antisemitas de Alemania, Lutero y el señor del bigote chistoso. Él mismo elogió a Lutero, quien, con un golpe, anunció un nuevo amanecer. Él vio al judío como nosotros, apenas estamos empezando a verlo hoy. Martín Lutero fue un predecesor a Hitler. Pero también Marx, también el comunismo tuvo un fuerte auge de antisemitismo. Marx sigue insistiendo en la base inevitablemente adquisitiva y materialista del judaísmo, que el dinero es el celoso, único Dios de Israel, junto al cual ningún otro Dios puede permanecer. El Dios de los judíos se hace pluralizado, y ahora es un Dios mundano. La letra de cambio es el verdadero Dios del judío. Su Dios es la ilusoria letra del cambio. La quimérica nacionalidad del judío es la verdadera nacionalidad del comerciante, del hombre, del dinero. Debido al judaísmo, el dinero se ha convertido en la esencia de la vida y el trabajo del hombre, que se han vuelto alienados. Alienígena lo gobierna y él lo adora.
Solo entonces, bajo el dominio del cristianismo judaizado, pudo el judaísmo volverse universal, dominar y convertir al hombre en un alienado, y la naturaleza alienada en objetos alienables, vendibles, sujetos al servilismo de necesidades egoístas y a la usura, la venta en la práctica de la alienación. Lo que quiere decir Marx aquí es que los judíos son la encarnación del capitalismo, del sistema monetario, los creadores de todas sus malas consecuencias para la humanidad. El judaísmo no es una teología, sino la práctica industrial de un sistema monetario. En otras palabras, este mito del judío como un usurero, como un capitalista, se remonta a las palabras de Marx en su análisis económico. En el mundo mítico de los pensadores de Voltaire, los judíos eran considerados como empresarios malvados y financieros internacionalistas que explotaban a los alemanes trabajadores y decentes, manipulaban la bolsa de valores y causaban depresiones como socialistas internacionales que arrastraban a Alemania hacia la guerra de clases, como demócratas que intentaban imponer un sistema ajeno de democracia parlamentaria en Alemania, como intelectuales fríos y calculadores carentes de sensibilidad estética, que corrompían la cultura tradicional alemana, como personas de la ciudad que no tenían lazos ni amor por la tierra alemana, como materialistas que carecían totalmente de cualidades espirituales alemanas, como intrusos extranjeros, medios asiáticos, que nunca podrían ser leales a la patria alemana, como inferiores raciales cuyos genes podrían infectar y debilitar a la raza alemana, y como conspiradores internacionales que planeaban dominar a Alemania. Las dos últimas acusaciones, el judío como un inferior racial y el judío como un conspirador internacional, fueron las más peligrosas para el futuro de la judería de Europa. Y estos mitos también tuvo un avance en lo que se conoce como los protocolos de los sabios de Sion, que es la obra antisemita más importante, y una estupidez también, pero la más importante. Los judíos fueron responsabilizados por el inicio de la guerra. Los banqueros judíos vieron una oportunidad para enriquecerse por la entrada de Estados Unidos en el bando de los aliados, por la derrota de Alemania, la apuñalada por la espalda y por la revolución que derrotó la monarquía. Vieron más pruebas del poder en las maquinaciones judías en la primera reunión del Congreso Mundial Sionista, la declaración de Balfour que apoyaba un hogar judío en Palestina, la revolución bolchevique, el régimen comunista recién establecido pero de corta duración de Béla Kun en Hungría, el Tratado de Versalles y la Liga de Naciones. La extrema derecha, incluidos a los nazis, abrazaron los protocolos como una explicación simple y convincente para cada catástrofe que había ocurrido en Alemania. Junto a la Biblia, los protocolos, que fueron traducidos a todos los idiomas europeos y publicados en muchas ediciones, fueron el libro más ampliamente circulado en el mundo en las 2 décadas entre las guerras. El más ampliamente circulado en el mundo. Incluso intelectuales y estadistas lo respaldaron. Ya en 1921 los protocolos fueron demostrados de manera concluyente como una falsificación por el periodista inglés Philip Graves en una serie de artículos en The Times de Londres, pero el trabajo continuó siendo traducido y distribuido. Los protocolos fueron desafiados y rechazados como falsos y fraudulentos, varias veces en los tribunales desde la exposición de Graves. En 1934, en Berna, Suiza, varias personas con simpatías nazis que estaban conectadas con la edición, publicación y distribución de los protocolos fueron llevadas a juicios a instancia de la comunidad judía suiza. Después de escuchar testimonios de expertos y observar la total incapacidad de la defensa para ni sustentar la autenticidad de los protocolos, ni refutar el testimonio de los demandantes, el juez condenó enérgicamente a los protocolos como un sinsentido ridículo y de literatura obscena, una evidente falsificación y un tipo de plagio. Sin embargo, el tema de una conspiración judía internacional sigue siendo un principio fundamental de la propaganda nazi hasta el final de la guerra y hasta el día de hoy. El judío internacional. Otra obra muy importante del antisemitismo. En 1920, el magnate del automóvil Henry Ford publicó El judío internacional, el problema principal del mundo, una reimpresión de artículos que anteriormente habían tratado favorablemente los protocolos en su periodo semanal,
Dearborn Independent, citando, parafraseando y plagiando los protocolos, el periodista acusaba rutinariamente a los judíos de socavar a América a través de su control de la prensa, los sindicatos y los bancos, y promoviendo el jazz, el alcohol y el comunismo. Controlan el teatro estadounidense y la industria cinematográfica, secularizaban las escuelas y judaizaban las universidades, los apostadores judíos corrompían el béisbol y el fideicomiso judío del licor se dedicaba al contrabando. Los judíos fueron culpados por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. En un corto periodo se distribuyeron 500.000 copias del Judío Internacional en los Estados Unidos y eventualmente traducido a 16 idiomas. Y eso fue el video de hoy para Semana Santa, un origen del antisemitismo. Cómo se explica todo esto a través de la Edad Media, una interpretación errada, en mi opinión, del Nuevo Testamento, y cómo se masificó en estas obras como el Judío Internacional y los sabios del Protocolo de Sion, y han mantenido esta idea de que los judíos están conspirando en contra de Occidente, buscando destruirlo, y son los grandes capitalistas que controlan el mundo, y más estupideces por el estilo. Y esto fue el último video del Amo Dumentio, del Amo Dun, ya te vi Dun. Y nada, chicos. Una estupidez, un mito que honestamente debe ser sepultado y olvidado para mejor, para el bien de la gente. Así que nada, bendiciones y feliz Semana Santa.